Hola a todos por acá, hoy aquí conectada. Como les había comentado, quería empezar a hablar de otros temas, no solamente del GLP-1, pero otros temas de vida. Y bueno, hoy quería compartirles uno de esos temas y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí en lo particular me cuesta muchísimo trabajo mm, sentir empatía por los problemas de esta generación. Creo que es debido a que uno viene de otra época donde teníamos que sobrevivir, donde teníamos que resolver nuestras propias cosas, donde teníamos que afrontar nuestros problemas y no había espacio para conversar sobre eso, compartirlo o, o que alguien se sintiera como que eh, era escuchado por los padres o por otras personas. Simplemente vivíamos en una época donde tienes que resolver tus problemas y no puedes hablar de eso. Y bueno, así nos criamos y nos criamos con cierto tipo de, de poder, de poder de mirar las cosas y poderlas enfrentar y poder enfocarnos en buscar una solución, no pasar tiempo eh, preocupados por cómo nos sentíamos por estar pasando por eso. Y creo que ahí es donde viene la desconexión con esta generación. Esta generación definitivamente es una generación que es más externa, que tiene más oportunidades de hablar de sus problemas, de compartir cómo se sienten y se enfocan muchísimo en eso, en la cuestión interna de cómo se sienten, en vez de la cuestión externa de cómo resolverlo. Y a mí me pasa muchísimo con nuestros hijos, que empiezan a contarme un problema, yo escucho y la primera pregunta que me viene a la cabeza, no digo nada, pero lo primero que me viene a la cabeza en silencio es, ¿esto en realidad es un problema tan grave? Porque a mí me enseñaron a resolver los problemas, no a sentarme a contemplar el problema. Pero con el tiempo, creo que como he podido resolver ese tema, es entendiendo de que no necesariamente tengo que entender cómo, cómo se sienten ellos o entender ese problema que ellos están discutiendo con uno. No tengo que, no tengo que sentirme como que siento lo mismo que sienten ellos. No todo el mundo siente lo mismo, no todo el mundo procesa eh, información de la misma forma. Entonces, lo que he podido resolver con eso para poderlos apoyar y todo lo demás es tratar de escucharlos y tratar de apoyarlos en cómo ellos se sienten, sin tener que hacer esa comparación o tener que hacer o juzgarlo bueno, este problema en realidad no es un problema porque yo lo hubiera hecho diferente. No juzgarlos por la medida en que me juzgo yo, sino entenderlos en el momento en que están viviendo y en sus experiencias que no son necesariamente las mías. Y así he podido resolver ese problema de poder conectar con ellos cuando tienen un problema que para ellos es grande y en mi mente o en mi experiencia no es un problema. Y no poder sentir esa empatía que a veces antes me frustraba muchísimo porque uno tiene hijos y quiere poderlos apoyar y conectar. Y bueno, así pude resolver ese tema de no sentir empatía por los problemas de esta generación basados en mis experiencias y en mi historia de vida. Y bueno, hoy se los quería compartir. Creo que es un tema importante, que nadie lo habla porque a veces es difícil hablar en altavoz, que uno no, que a veces a uno le cuesta trabajo sentir empatía por los problemas a veces hasta de los hijos, que son esta nueva generación. Y hoy se los quería compartir y me encantaría saber si han pasado por esto y, y cómo se sienten, cómo lo han manejado y cómo lo han resuelto. Y bueno, quería dejarles ese temita ahí para empezar las conversaciones sobre otros temas de vida y cosas que yo pienso que son súper importantes discutirlas y para eso es este canal, para poder
tener un espacio sin filtros donde podamos hablar de esas cosas que a veces uno no tiene el valor de decirlas en alta voz. Y bueno, muchas gracias a todos y bueno, seguiremos la conversación.